Al Señor, vamos, denle un fuerte aplauso. Dios, gracias Jesús, gracias. Reciban un fuerte saludo a los hermanos de Iglesia Punto de Gracia en Ameca y también en Bogotá, Colombia. Queremos decirle con todo nuestro corazón, gracias por permitirnos abrirnos sus puertas en todos los 8 días que estuvimos allá en Ameca, Jalisco, en México. Vamos a ver hoy un mensaje que está completamente al día. Un mensaje que puede ayudarnos a nosotros a entender por qué los Estados Unidos es grande. Ustedes tienen sus boletines. ¿Por qué los Estados Unidos es grande? Yo he visto muchos comentarios por lo que sucedió el día viernes de esta semana que pasó. El día viernes se legalizó en los 50 estados el matrimonio homosexual y eso ha causado mucho dolor a la comunidad cristiana y no cristiana también, donde las personas se han sentido muy mal, muy dolidas, y otros se han sentido muy contentos y están celebrando. Han habido muchos comentarios en las redes sociales, se ha escrito muchas cosas, hay muchos insultos, hay tantas cosas, se habla de muchas cosas, especialmente las personas que viven fuera de los Estados Unidos, están criticando mucho a la nación. Quiero decirle a todos los amigos que me escuchan en el mundo entero, vamos a ver hoy por qué los Estados Unidos es muy grande y nosotros los podemos ver, podemos hablarlo porque vivimos aquí. Quiero decirles que todas las críticas que las personas están haciendo del mundo entero hacia los Estados Unidos, hoy la vamos a despejar y vamos a ver que Estados Unidos es digno de que nosotros podamos honrarle. Todavía tenemos esperanza, todavía tenemos un tiempo. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 12, dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y podemos nosotros decir: bienaventurada la nación, bienaventurado Estados Unidos, cuyo Dios sigue siendo Jehová. Muchas críticas se han lanzado que el Dios se ha alejado de Estados Unidos, que Dios va a mandar juicio a Estados Unidos. En gran parte sí es verdad porque la Biblia lo dice, pero eso no significa que los Estados Unidos ya cayó bajo la maldición, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque aquí en Estados Unidos todavía hay un remanente que sigue de pie adorando a un Dios vivo. Aquí en Estados Unidos, aunque con nuestras fallas y nuestras imperfecciones, aunque con las imperfecciones políticas por haber aprobado el día viernes la unión o el matrimonio homosexual, aunque con todas esas fallas, aún así Dios puede seguir bendiciendo a los Estados Unidos, especialmente a los que andan bien con Él, especialmente a los que claman a Él, especialmente por su iglesia. Nosotros como iglesia, hablando de la manera espiritual, no aceptamos ni hemos aceptado esa aprobación de la unión de matrimonios homosexuales. No la aceptamos porque la Biblia a nosotros nos enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso dice la palabra de Dios y Dios jamás cambia. ¿Cuál es la historia de Estados Unidos? Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776 que se declara la independencia de esta nación. En otras palabras, tenemos 239 años de fundación aquí en los Estados Unidos. Y en esa misma fecha, 1776, George Washington, héroe de la Guerra de la Independencia, es elegido el primer presidente de los Estados Unidos. Y la Constitución, a quienes reformaron y cambiaron este día viernes, esta Constitución es escrita y ratificada por los 13 estados en 1789. En otras palabras, tiene 226 años tiene la Constitución de los Estados Unidos. Hay un hombre que se llama Alexis. Este hombre en 1805, un historiador francés, mientras viajaba por aquí, por los Estados Unidos, este hombre en 1830 escribió en uno de sus libros acerca de qué era lo que observaba en la sociedad americana. En su libro Democracy in America, él escribió estas palabras. Él dice así: porque andaba buscando, investigando qué era lo que hacía a los Estados Unidos grande. Y él escribió, él dice: yo busqué la grandeza y la sabiduría de Estados Unidos
en sus grandes puertos y en sus extensos ríos, y no estaban allí, no estaba la grandeza allí. Yo busqué en sus campos fértiles y sus limitadas praderas la grandeza de Estados Unidos, y no estaban allí. Busqué en sus minas ricas y en su vasto comercio mundial, él dice así, y no estaba allí la grandeza de los Estados Unidos. No fue sino hasta que fui a las iglesias de Estados Unidos, escribe él, y escuché en sus púlpitos las llamas de justicia de la palabra de Dios, y entendí el secreto y la sabiduría y el poder, y porque es grande los Estados Unidos. Gran hombre, gran escritor, porque Estados Unidos fue criado o fue fundado sobre las bases de la palabra de Dios. Alexis concluyó diciendo, Estados Unidos es grandiosa porque teme a Dios, y si algún día Estados Unidos deja de ser así, entonces dejará de ser grandiosa. Eso lo escribió en 1830. Dijo, Estados Unidos es grandioso porque su Dios es grandioso, porque teme a Dios. Y si deja Estados Unidos de ser así, entonces dejará de ser grandiosa. Ya estamos en el siglo XXI. Ya han pasado más de 200 años desde que se escribió esto. Y Estados Unidos, vamos a estar viendo aquí cómo ha venido sucediendo las cosas. Con todos sus defectos, Estados Unidos aún así no deja de ser el país único en el mundo mejor para estar viviendo, o el mejor lugar para vivir sobre la tierra. Ustedes tienen en sus boletines, voy a explicar 2 puntos. ¿Por qué los Estados Unidos es grande? Escríbanlo allí, por favor. Es grande por sus padres fundadores. Fueron 56 hombres quienes firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 56 hombres. Y aunque muchas personas, incluyendo la ONU, para los amigos que me escuchan en el mundo entero, incluyendo la ONU, atacan a los Estados Unidos, hablan del mal carácter y de la falta de integridad de los padres fundadores, nosotros podemos decir una verdad real. ¿Sabes una cosa? Los firmantes de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos no fueron personas rebeldes, no fueron demagogos que tenían muchas cosas que tomar ventaja de los Estados Unidos. Ellos no tenían casi nada que perder. ¿Sabes una cosa? Por el contrario, 24 de los firmantes de la Declaración de la Independencia, 24 eran abogados. Si gusta, escríbalo, esto es en historia americana, esto es impresionante. 24 eran abogados, 11 eran comerciantes, 9 eran terratenientes, y todos los demás eran pastores, ministros del Evangelio, eran médicos, políticos, hombres bien educados y de buena situación económica. Eran muy, muy, muy ricos. Ellos firmaron la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, y sabes una cosa, sabían ellos muy bien que si firmaban podrían ser capturados y podrían a ellos costarle incluso la vida o la pena de muerte. Estos hombres tenían de todo porque eran ricos completamente. No tenían ellos nada de qué pedir favor a la gente. ¿Por qué lo hicieron? Corrieron el peligro de morir firmando la independencia. ¿Sabes por qué? Porque valoraban la vida, valoraban la libertad aquí en Estados Unidos. ¿Y saben lo que ocurrió? 5 de los firmantes fueron capturados por los ingleses, acusados de traición, los torturaron y los fusilaron. 12 de los firmantes les saquearon sus casas antes de quemarlas. 2 de los firmantes perdieron a sus hijos luchando con el ejército revolucionario, y a otro le capturaron a sus 2 hijos. 9 más de los firmantes murieron en la guerra de la independencia, dieron sus vidas por causa de esta nación. Así que Estados Unidos es grande, ¿por qué? Porque sus padres fundadores también fueron grandes. En segundo lugar, si gusta, escríbalo por favor. Estados Unidos es grande, ¿por qué? Porque su Dios es grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Dios es grande. Y el Dios de los Estados Unidos es grande.
Yo he escuchado muchos comentarios en estos días que ya el Dios de los Estados Unidos es la inmoralidad sexual, que el Dios de los Estados Unidos es la avaricia, que el Dios de los Estados Unidos es el materialismo. Quiero decirle al mundo entero, eso no es así. El Dios de los Estados Unidos es el Dios grande, Jehová de los ejércitos. Jamás dejará de ser Dios de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Nosotros somos cristianos y tenemos un Dios grande. Dios vive en nuestros corazones, y aunque todo el mundo que nos rodea esté pasando momentos de inmoralidades sexuales, nosotros seguimos de pie adorando a Dios. Lo seguimos haciendo. Estados Unidos es grande porque su Dios es grande. Lo triste es que los estadounidenses de esta última generación, siglo XXI, no aceptan que tienen raíces cristianas. ¿Por qué? Debido a su pésimo estilo de vida. Años atrás un presidente sudamericano allá en Sudamérica dijo: la gente llegó a Centro y Sudamérica buscando el oro, así dijo él, pero los que vinieron a los Estados Unidos llegaron en busca de Dios. Escríbelo si gusta y lánzalo a las redes sociales. Las personas que llegaron al centro y el sur de Sudamérica, al centro y sur de América, llegaron buscando oro. Y así fue. Partes de Europa llegaban buscando el oro para saquear a esas naciones. Pero las personas que llegaron a los Estados Unidos llegaron buscando a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Revisemos la historia. Miremos la historia universal. Nuestros hijos, quienes están estudiando en los colegios, lo saben perfectamente. Y la historia da testimonio, la historia lo dice. En 1620 llegaron 102 peregrinos, o los pilgrims que le llaman. 102 peregrinos llegaron. Cruzaron el Atlántico en un barco de vela llamado Mayflower, y ellos llegaron a las costas de Massachusetts en un invierno muy frío. Y en los primeros 5 meses murieron 44 peregrinos. Murieron de frío y murieron de hambre. Ellos viajaron de allá, de Inglaterra, viajaron de otros lugares para llegar buscando una nación donde ellos podrían vivir para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Ellos venían huyendo de esos lugares porque el cristianismo se había paganizado. Entonces ellos dijeron: vámonos de esta nación, vamos a buscar una nación donde no haya paganismo. Y si nos asentamos y llegamos a una nación, de seguro que allí venían firmando en el barco: vamos a buscar una nación, nos asentaremos y esa nación la fundaremos para 2 cosas: para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Los 102 peregrinos, ese era el objetivo y el propósito de ellos. Y así lo hicieron. Llegaron a las costas de Massachusetts, aquí en Estados Unidos, y firmaron ese acuerdo, y comenzaron ellos a trabajar y a vivir y a formar una nación para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Eso nos dice a nosotros la historia real que tenemos. Murieron 44 de ellos en los primeros 5 meses porque comían 5 granos de maíz al día, no tenían que comer, hacía demasiado frío. Sobrevivieron 58 de ellos, y en el otoño del año siguiente recogieron su primera cosecha de 21 acres. Y de allí se les unieron 80 indios nativos de aquí de los Estados Unidos, indios buenos, indios completamente amistosos, amigables, y celebraron con los indios, los 58 peregrinos, por 3 días la acción de gracias. ¿Y sabe lo que hicieron en esos 3 días celebrando por la cosecha? Marcharon alrededor de los campos alabando a Dios y decían: la tierra y la plenitud y todo lo que en el mundo hay es del Señor Dios Todopoderoso. Eso hablaban ellos. Así se fundó los Estados Unidos. Fue increíble lo que ocurrió allí. A esta declaración, imagínate,
se unieron las demás personas que de allí en adelante comenzaron a trabajar en los Estados Unidos. Celebraron 3 días y las enciclopedias de historia de aquí de los Estados Unidos, si usted va a las bibliotecas, va a encontrar que registran que fueron 3 días de celebración, de prédicas, de la palabra de Dios, de oración, de alabanzas y comida, dándole gracias a Dios por esta nación. Y así fueron fundadas las raíces de los Estados Unidos. Hemos sido los recipientes de las grandes bendiciones de Dios, los que vivimos aquí. Hemos sido bendecidos por muchos años, con paz, con prosperidad. Hemos ya crecido en números, ya casi somos más de 400 millones de habitantes aquí en los Estados Unidos. Increíble, después de haber empezado con más de 100 personas, ya somos más de 400 millones de habitantes aquí en esta nación. Hemos crecido en números, hemos crecido en riqueza, hemos crecido en poder como ninguna otra nación aquí en los Estados Unidos, en el resto del mundo, y todo eso porque esta nación fue creada y fue fundada para la gloria de Dios y el avance del evangelio. Ayúdeme, por favor, le ruego, dígale a su vecino, Estados Unidos, ayúdeme, por favor, dígale, Estados Unidos fue fundada para la gloria de Dios y para el avance del evangelio de Cristo. Así se fundó esta nación. Estoy hablando de las raíces. Todo esto fue fundado en la Biblia y le voy a demostrar por qué. Benjamin Franklin, en una de las sesiones, oró abiertamente este hombre el Salmos 127 y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y este Benjamin Franklin empezó así con esta nación hace más de 2 siglos. Citaba la Biblia y decía: esta nación está edificada por Dios, y si en vano trabajaríamos nosotros si Dios no la edifica. En la posición del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, para los que saben de historia, George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué fue lo primero que él hizo? Fue poner su mano sobre la Biblia. El primer presidente de esta nación puso su mano sobre la Biblia e hizo el juramento presidencial. Besó la Biblia y luego la sostuvo por 2 horas, la Biblia en sus manos, cantando y adorando a Dios en la sesión del Congreso. El primer presidente de los Estados Unidos. Esas son las raíces cristianas que nosotros tenemos. De allí en adelante se determinó abrir las sesiones del Congreso orando y cantando alabanzas a Dios. Así iniciamos. A lo largo de la historia, los presidentes han hecho 164 declaraciones llamando a la nación para que ore en el Día Mundial o en el Día de Oración creada en 1952 para toda la nación. Se resolucionó que debería el Congreso de los Estados Unidos llamar a toda la nación de los Estados Unidos al Día Nacional de Oración. Pero es triste, ya nosotros lo sabemos, que eso casi no existe. En 1782, escriba si gusta, el Congreso de los Estados Unidos, no el Congreso del día viernes que aprobó la unión homosexual, sino el Congreso de 1782 aprobó la siguiente declaración, la aprobó. La resolución dice así: el Congreso de los Estados Unidos recomienda y aprueba la Santa Biblia para el uso en todas las escuelas. Así lo resolucionó y así lo aprobaron. ¿Qué está ocurriendo el día de hoy? Ya lo vamos a ver más adelante. La primera universidad de aquí de los Estados Unidos fue la Universidad de Harvard. La primera universidad de los Estados Unidos fue fundada en 1636 y se dedicó inicialmente para preparar a los pastores en carreras de teología, en carreras de derecho y en carreras del gobierno. Y de las primeras 108 universidades fundadas en América, hoy en día hay más de 2,000 universidades, 106 universidades cristianas eran altamente cristianas. Y ¿sabes una cosa? Para entrar a estudiar a la primera universidad que existió en los Estados Unidos de Harvard,
tenían en sus manuales para los que iban a entrar a estudiar que nadie podía estudiar en Harvard si no sabía el latín y el griego. ¿Sabes por qué? Porque eran idiomas que iban a estudiar de la Biblia. Si ibas a Harvard a estudiar, la primera universidad en Estados Unidos, tenías que estudiar la Biblia. Y la Universidad de Harvard, sus clases, sus materias eran para preparar a los pastores, a los líderes, a los misioneros de las iglesias. El Congreso decidió poner en las monedas y en los billetes: en Dios confiamos nosotros, en 1956. Y ha habido una lucha inmensa, increíble ahora, porque quieren quitar esa frase ya. Y hay una lucha entre eso, pero el Congreso decidió poner esas frases. En 1776, 11 de las 13 colonias requirieron que para ocupar un cargo político tenía que ser un cristiano para poder ocupar un cargo político aquí en los Estados Unidos. El 94% de los escritos de los padres fundadores de los Estados Unidos contiene la palabra de Dios. El 94% contienen citas de la Biblia. Lo que la mayoría de los políticos y presidentes escribían cuando estaban en sus cargos, escribían siempre con citas de la palabra de Dios. Las constituciones estatales de los 50 estados mencionan a Dios. Estoy hablando de las raíces, porque Estados Unidos, segundo punto, tiene un Dios grande. Así inició la nación. La famosa campana de la libertad de los Estados Unidos tiene escrito Levítico 25:10. Mira lo que dice Levítico 25:10. Y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. En la puerta de la oficina central, por ejemplo, de Los Ángeles, hay un versículo bíblico, Proverbios 14:34, que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cada presidente, al entrar por primera vez a la Casa Blanca, cada presidente tiene que él hacer un voto con la mano derecha sobre la Biblia y tiene que decir estas palabras. Escucha bien, tiene que decir: ayúdame, Dios. Cada presidente aquí que va a entrar por primera vez a la Casa Blanca. El Tribunal Supremo debe de comenzar cada una de sus sesiones aquí en Estados Unidos con la frase: Dios, salva a los Estados Unidos y a este tribunal honorable. Así tienen que empezar aquí en los Estados Unidos. El primer vicepresidente y luego el segundo presidente de los Estados Unidos, llamado John Adams, escribió en 1798. Mira lo que él escribió, el segundo presidente: nuestra Constitución fue hecha solo para la gente moral y espiritual. Es totalmente inadecuado para cualquier otro gobierno. Pero ¿qué está pasando el día de hoy en los Estados Unidos? Vamos a ver un poquito más adelante. El sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, dijo esto: ningún libro en el mundo merece ser estudiado incansablemente y ser meditado como la Biblia aquí en los Estados Unidos. Los escritos bíblicos y discursos de cristianos del 16º presidente, por ejemplo, Abraham Lincoln, están llenos de citas bíblicas de la palabra de Dios. Theodore Roosevelt, para los que han escuchado, el presidente número 26, escribió esto, y eso está ya en la Casa Blanca. En este mundo real, dijo él, si una comunidad no asiste a la iglesia y no sirve a Dios, perecerá rápidamente. O sea, estos primeros presidentes, él es el presidente número 26, tenían una convicción profunda de la fe cristiana, de la oración y de la lectura bíblica en toda la nación. Y a toda la nación le pedían que hagan eso. Woodrow Wilson, presidente número 28, dijo esto: América nació como una nación cristiana. Así nació.
América fue nacida para dar ejemplo de la devoción y una correcta revelación de las Sagradas Escrituras, se escribió en 1911. Otro presidente, número 33, Harry Truman, para los que han escuchado, presidente número 33, dijo así: sin Dios no podría haber ninguna forma americana de gobierno. Escuche bien esto. Ni modo de vivir americano, el reconocimiento del Ser Supremo debe de ser primero en los Estados Unidos. Así los padres fundadores lo vieron y así, con la ayuda de Dios, los Estados Unidos deberían de seguir viéndolo por el resto de sus vidas. Lamentablemente no se está mirando así. El presidente Ronald Reagan dijo estas palabras: si alguna vez olvidamos aquí en los Estados Unidos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación cuesta abajo. Ayuden, por favor, dígale a su vecino: si nos olvidamos de Dios en esta nación, nos iremos de picada, nos iremos hacia abajo. Dígale a su vecino, por favor: esta nación fue fundada bajo fundamentos divinos. George Washington Bush le dijo a una persona, le dijo a un filósofo que había tenido una gran influencia en su vida, le dijo esta respuesta: Cristo es el cambio del corazón, Cristo es el cambio de mi vida, Cristo es el cambio para los corazones de los habitantes de esta nación. Pero diga conmigo, pero. ¿Qué le ha pasado a los Estados Unidos? Pregúntele a su vecino, ayúdeme por favor. ¿Qué le ha pasado a los Estados Unidos? Esta nación tiene un Dios grande y fue fundada bajo los fundamentos bíblicos. Pero ¿qué le ha pasado a los Estados Unidos? Note una cosa muy importante a todos los abogados que me escuchan, a todas las comunidades que hay en el mundo entero, especialmente aquí en los Estados Unidos. Escúchenme bien esto, hay algo importante. La frase separación iglesia-estado no existe, nunca ha aparecido en la Constitución de los Estados Unidos. De eso estaré escribiendo algo y lo voy a lanzar a las redes sociales y al mundo entero, porque separación iglesia-estado jamás ha existido o se ha nombrado en la Constitución. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque muchas personas que están en contra de las leyes morales de Dios, muchas de las personas que están en contra del matrimonio heterosexual, varón y mujer, muchas de las personas que atacan a las iglesias y a los pastores y no les permiten hablar, les quieren callar la boca a los pastores y le quieren callar la boca a los cristianos y que no hagan manifestaciones en contra de la aprobación de los abortos, de los matrimonios homosexuales, de la eutanasia, de la legalización de las drogas o la marihuana. Es increíble, quieren callarle la boca a ellos, diciéndole que hay separación entre iglesia y Estado. Eso es falso, eso es mentira, en la Constitución eso no existe. ¿Y sabes por qué? Usan eso para decirle: hey, pastorcito, usted no puede hablar de eso, no meta su religión en la política del gobierno estadounidense. Ellos quieren callar la boca, sí, pero eso no es legal. Nosotros no lo podemos aceptar. ¿Sabes por qué? Porque cualquier persona que habla de Dios en una reunión, ya sea en el Congreso, en una manifestación en contra de las inmoralidades que existen en esta nación, lo primero que le dicen que si es cristiano no puede hablar. No tiene voz ni voto. Eso es falso, eso es mentira, porque no existe separación iglesia-estado en la Constitución. Yo eso voy a estar escribiendo, voy a lanzarlo al Facebook, al Twitter, voy a lanzarlo por YouTube, por las redes sociales, porque sabes una cosa, no podemos callarnos. Es anticonstitucional que un pastor lo hagan callar simplemente porque es religioso y no puede hablar de política, no puede hablar de las leyes que se aprueban y se desaprueban y los quieren callar. Eso no debe de ser así aquí en los Estados Unidos. Dale un fuerte aplauso a Dios si gustas, fuerte a Dios. Usted y yo tenemos la legalidad de poder hablar, no importa si es un religioso. Número 3, ¿qué le pasa a los Estados Unidos? Desde un inicio, todos los políticos mantenían a Dios dentro del Congreso.
dentro de la política. Desde un inicio, esta nación se fundó así. Su política estaba basada en Dios, estaba basada en su palabra, oraban, cantaban, así celebraban sus reuniones. La política giraba en torno de las cosas de Dios. Pero hoy quieren hacernos callar, repito, quieren hacernos callar, y que nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, dicen que no tenemos ni voz ni voto. Eso es falso. Estados Unidos comenzó a decaer cuando decidieron quitar la Biblia y la oración de las escuelas en 1962. Quitaron la Biblia. Cuando antes, ¿se acuerdan que he venido diciendo antes? La Biblia era el supremo libro para tratar en las reuniones del Congreso. Pero en 1962 sacaron la Biblia y las oraciones de las escuelas. Allí comenzó a decaer los Estados Unidos. Allí comenzó el declive para los Estados Unidos. Al hacer esto, al quitar las oraciones y la Biblia de nuestras escuelas, de nuestras casas y otras instituciones non-profit o sin fines de lucro, al quitarlas, ¿sabe lo que ocurrió? Le dijeron: sal Dios de aquí, de este lugar. Sal Dios del Congreso. Sal Dios de los Estados Unidos, de nuestras reuniones. Sale Dios, sal de nuestras escuelas. Sal de nuestros hijos. Eso se comenzó prácticamente a decir. Y como Dios es el caballero que es, como caballero que es Dios, no entra en un lugar donde a Él no se lo quiere. Como gran caballero Dios, entonces no entró a los lugares donde le dijeron: sal Dios de las escuelas, sal Dios de los colegios, sal Dios de la política estadounidense. Después de más de 239 años que tenemos aquí en Estados Unidos como fundación, casi todos los que viven aquí no pueden decir exactamente los primeros 3 de los 10 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Casi todos los que vivimos aquí o viven aquí en Estados Unidos no pueden decir los primeros 10 mandamientos. Tampoco pueden mencionar los primeros 4 libros del Nuevo Testamento o los 4 evangelios. No lo pueden mencionar aquí. Incluso ni siquiera pueden los niños de ahora del siglo XXI pueden reconocer una fotografía que se le pone de Jesús. Le ponen una fotografía de Jesús y le ponen una fotografía de Mickey Mouse. Y ellos lo primero que le preguntan es: ¿cuál de los dos tú los conoces? A quien primero señalan es a Mickey Mouse, a Superman, a Spider-Man, a todos los demás personajes. Conocen muy bien quiénes son los Beatles, conocen muy bien quién es AC/DC, conocen muy bien a todos los demás famosos de Hollywood. Pero ¿sabes una cosa? No están reconociendo y poco conocen quién es Jesucristo. Muchos niños dicen: oh, ese es un famoso. Otros dicen: oh, ese es el abuelito de mi papá. Otros dicen: oh, ese es un personaje de los héroes de la Liga de la Justicia. Y no están reconociendo a Jesús. Es triste lo que pasa por el desconocimiento que tienen del contenido de la Biblia. La nación ha ido dejando a Dios. La nación ya no está con ese fundamento que al inicio nosotros habíamos tenido aquí. Muchos piensan que tendrán entrada al reino de Dios en esta nación solo por el hecho de hacer obras buenas, portarse bien y asistir a las iglesias. Y muchos piensan que así tendrán entrada al reino de Dios. Los Estados Unidos tienen raíces cristianas, pero sus ramas, escucha bien esto, este es un árbol. Y Estados Unidos tiene raíces cristianas, pero sus ramas se están secando. Y estamos viendo el fruto y el producto de lo que 2-3 décadas atrás, o con la industrialización de los Estados Unidos, estamos viendo el fruto y el resultado de abandonar a Dios, de dejar a Dios, de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios del gobierno, de sacar a Dios del Congreso. Estamos mirando los resultados negativos ahora. ¿Y sabes por qué? Porque hemos dejado ahora la oración, las escrituras, principalmente la conversación entre familia, la conversación con los amigos acerca de la palabra de Dios. Lo hemos venido nosotros dejando. La American Christianity en el 2007 escribió esto, revela esto.
Escríbelo si gusta. Hay 305 millones, eso fue en el 2007, de habitantes aquí en Estados Unidos. Ellos escribieron, de entre los cuales 116 millones de habitantes o personas se identifican con la fe cristiana. De 305, 116 dicen, yo soy cristiano, dicen ellos. Pero, ¿sabes una cosa? Solamente 12 millones de habitantes practican fielmente la vida cristiana. Son los que han nacido de nuevo, han tenido una experiencia personal con Cristo. Imagínate ahora de los casi ya 400 millones de habitantes, solamente más de 12 millones 800 mil habitantes realmente son cristianos nacidos de nuevo. Son creyentes no simplemente profesantes, son creyentes que están dispuestos a dar su vida para Cristo. Por lo tanto, en cierta medida, 103 millones de habitantes están viviendo una fe falsa aquí en los Estados Unidos. Por eso pasa lo que pasó el día viernes. Una fe falsa se le llama un ateísmo práctico. Mundo entero que me escucha, ateísmo práctico es decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero vivir como que si Dios no existiese. Eso significa una fe práctica. Es decir, yo asisto a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo soy fiel, yo sirvo en esto, yo canto, yo toco, yo oro, yo predico, pero vivir como que si Dios no existiese. Una fe práctica o un ateísmo práctico significa eso, y eso son lo que estamos viendo, fruto, resultado de lo que tenemos ahora. Muchos de nuestros gobernantes, las personas que ocupan en el Congreso, la aprobación, el 5-4 que hubo para aprobar la unión de matrimonios homosexuales que tenemos ahora, eso es lo que dicen, somos cristianos, somos fieles, pero viven como que si Dios no existiese, y eso hace lo que ocurra, lo que pasó el día viernes. Es triste lo que pasa. Muchas familias en toda la nación van a la iglesia solo por cumplir y calmar sus conciencias intranquilas. Debemos de asistir a la iglesia, debemos de venir a la iglesia con un corazón abierto, con una mente abierta, dispuestos a recibir de Dios, dispuestos a cambiar, dispuestos a que haya una transformación en nuestras vidas, dispuestos a decirle, Dios, me entrego por completo. Debemos de marcar esa diferencia, si no nos estaremos hundiendo cada día. La solución, escríbelo si gusta, no está en la Casa Blanca. La solución está en la casa de Dios. Ahí está la clave. Es triste decirlo, pero hasta la Casa Blanca en la actualidad la han pintado de los colores homosexuales, del arco iris. Y tú sabes cuál es el origen del arco iris. El origen real, verdadero significado del arco iris es el pacto que Dios hizo con todo el planeta Tierra de que jamás iba a juzgar o a maltratar con juicio de lluvia, sino que ahora va a ser con fuego. Es un pacto de Dios con los habitantes, es una señal de que Dios ya no iba a emitir juicios de lluvia. Es un pacto divino que hizo Dios con el ser humano. Lamentablemente se lo está utilizando de la manera contraria ahora. La comunidad gay lo está utilizando, pero no sabe el real significado. ¿Sabes una cosa? Significa juicio de Dios. Y Dios lo dejó allí para que sirva como señal, que el mundo entero sepa y crea que el arco iris y los colores que nosotros tenemos allí fue como señal de un juicio que Dios envió por causa de ¿qué? Del pecado homosexual, del pecado de la inmoralidad sexual, del pecado de la pornografía de este siglo XXI, del pecado de todas las cosas inmorales que encontramos. Dios es grande, Dios es fiel. Necesitamos ponernos en esa balanza y decirle, Dios, aquí está mi vida. La solución no está en la Casa Blanca. No podemos seguir confiando en nuestros gobernantes. Tenemos ahora más que nunca confiar y aprender a depender de Dios. El gobierno es impotente en la actualidad. El Congreso está desarmado. Han saqueado nuestras vidas. Nuestros dirigentes son débiles.
Ya no tenemos jerarquía moral. Ahora nuestro presidente ya no lo podemos ver hacia arriba. Nuestro presidente ahora lo miramos hacia abajo. La gente que nos representa, la Cámara, la gente que nos representa en el gobierno, el Congreso, ya no los podemos mirar hacia arriba, los miramos ahora hacia abajo. Es duro decirlo, pero es una realidad, porque se está abandonando a Dios. El gobierno es impotente para encontrar soluciones a las guerras, a la pobreza, a la decadencia moral, espiritual, a las enfermedades, a tantas cosas. Es triste que se legaliza en los 50 estados la unión homosexual o el matrimonio homosexual, pero qué triste más aún todavía es que no se pueden legalizar a 11 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Se legaliza la marihuana aquí en el estado de Oregon, pero es triste que no le puedan dar licencia a nuestra gente que no tiene aquí y hagan legal la licencia. Es triste saber que se está legalizando la eutanasia, el aborto en otros lugares, pero es triste que no se legaliza a nuestros indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos. Es triste, ¿verdad? Eso da pena, eso da tristeza, eso aprieta el corazón de nosotros. ¿Cómo van a legalizar algo inmoral que va en contra de la palabra de Dios? ¿Y por qué no pueden legalizar a nuestra gente indocumentada que viene aquí a trabajar, que viene a luchar, que no roba, que no hace mal, que lo único que hacen es ayudar a su familia y vienen a buscar días mejores y llevar adelante y sacar a esta nación? Es triste saberlo, pero es una gran realidad. A mí se me partió el alma y se me quedó en el alma, en el piso, el día viernes en Ameca, cuando yo escuché que habían legalizado el matrimonio homosexual. ¿Podrán los estadounidenses convertirse en sus propios salvadores? ¿Podrán los estadounidenses o las personas que vivimos aquí ser nuestros propios salvadores? No podemos, no se puede hacer nada. El Congreso es la máxima autoridad y nadie puede hacer nada. ¿Sabes una cosa? Cuando se trata de salvación, no podemos salvarnos a nosotros mismos. El gobierno no nos puede salvar. Nuestra popularidad tampoco puede salvarnos. El nivel de éxito tampoco no nos puede salvar. Las tiendas, los supermercados, Wells Fargo, US Bank, Walmart, Fred Meyer, nadie puede salvarnos. Ni siquiera el Chapulín Colorado puede salvarnos. Créemelo, ni Superman, ni Spider-Man, ni nadie nos puede salvar. ¿Sabes por qué? Hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único que puede ayudar a esta nación. No podemos hacer nada. Y aquí está mi reto para todos los pastores en el mundo entero que no permiten que sus ovejas estudien, que no los animan ni ellos estudian. Aquí va el reto. Necesitamos tener representaciones en el Congreso. Necesitamos tener cristianos en la política. Necesitamos tener gente de influencia allá donde se deciden, se aprueban y se desaprueban leyes. Nosotros, la iglesia, hasta cierto punto somos culpables porque no estudiamos, no nos preparamos, no nos capacitamos. Preferimos cualquier otra cosa, pero no nos capacitamos. Los músicos en el mundo entero, yo vengo conociendo varios países, invierten horas y horas practicando música, pero no invierten tan solo 10 minutos preparándose en la palabra de Dios. Todas esas cosas han hecho que nosotros no tengamos representación en el Congreso, en el Senado, como presidente, en la alcaldía. Es triste decirlo, pero hay mucha gente, incluso cristianos, que por envidia, que por tanta maldad, siendo cristianos que tienen en sus corazones, empiezan a atacar a los que están estudiando. Quieren cerrar institutos bíblicos. No permiten que su gente se capacite y vaya a la universidad. Le dicen inquebrantablemente usando la Biblia, la letra mata, el espíritu vivifica, y los envenenan a los propios cristianos de sus iglesias y no les dan oportunidad para prepararse. ¿Sabes una cosa? Aquí en Punto de Gracia tú y yo somos privilegiados. Tenemos un gran instituto bíblico IBE que está ofreciendo carreras en licenciatura, certificado, diploma, licenciatura, maestría
maestría y posiblemente un doctorado. ¡Qué increíble! Somos la única iglesia en el Northwest de los Estados Unidos que aquí nosotros tenemos eso. Que tú no lo aproveches estudiando, que no aproveches yendo cada jueves a la clase es tu culpabilidad. Y por eso estamos así. Porque no tenemos representación allá. Y ellos hacen lo que quieran. Ellos son los que organizan todas las actividades de la comunidad y la nación. Ellos son los que aprueban leyes porque no tenemos representación. Necesitamos cristianos, abogados, médicos, ingenieros, políticos. Necesitamos gente que se capacite y que vaya desde allá arriba a empujar por los valores morales de la familia. Lo triste es que vamos a ver con esta aprobación de la unión homosexual de los matrimonios es que nuestros hijos van a sufrir. Ya hay un estado aquí en los Estados Unidos que están enseñando el sexo anal a nuestros hijos en las escuelas. ¿Sí lo sabías hace 2 semanas? Ya existe y podrá llegar a Oregon, claro que sí. Y eso están enseñando a nuestros hijos. Es triste decirlo, pero no tenemos representación porque nos hemos quedado en las bancas. Y ahí estamos bien tranquilos y no nos esforzamos por estudiar. Y ponemos como excusa el dinero, ponemos como excusa el tiempo, ponemos como excusa yo no sé nada, ponemos como excusa tantas cosas y no estudiamos. Yo te digo algo, Dios, en toda la historia de la Biblia encontramos gente de influencia, gente política, la encontramos, eran hombres de Dios, eran gente que estaba haciendo fuerza. ¿Para qué? Para que la inmoralidad no sea el pan nuestro de cada día, como lo es aquí en esta nación. Es triste decirlo, pero Estados Unidos tolera todo tipo de cosas. Ha abierto las puertas grandes a una gama de líderes religiosos y le abre las puertas a ideas, filosofías como el Dalai Lama, como Mahatma Gandhi, como Friedrich Nietzsche, como Confucio, como Benito Juárez, como Karl Marx, como Albert Einstein, como Voltaire, como Steve Hawking, increíble, como Budas, como el Papa, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Tantas cosas que estos falsos líderes religiosos le han hecho a los estadounidenses tanto daño. La única verdad, el único camino de salvación es Jesús. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La decisión del viernes pasado en la Corte Suprema es un ataque central al matrimonio leal y real conyugal de un hombre y una mujer. Y en una decisión de 5-4, el máximo poder tribunal de la nación de los Estados Unidos impuso, o sea, lo puso como una ley, redefinir el matrimonio y aprobó que se puedan casar los homosexuales, que eso implica lesbianas, entre lesbianas también, todo eso es homosexualismo. La Corte Suprema de los Estados Unidos es uno de los más altos tribunales del mundo entero, especialmente en esta nación. Y sus decisiones no pueden ser apeladas ante el Tribunal de Justicia. No se puede hacer nada. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos enfrenta a 2 cortes más superiores que la Corte de aquí de los Estados Unidos. ¿Quieres saber la cuál? Esta es la Corte Suprema, completamente aquí en Estados Unidos mundial, y nadie puede hacer nada, pero se enfrenta a 2 cortes superiores. ¿Sabes cuál es la primera? La primera es el Tribunal de la Historia. Tenemos 239 años de fundación como nación y nunca ha existido el matrimonio homosexual aquí, y eso avergüenza a esta corte aquí en los Estados Unidos y revela su trayectoria peligrosísima a los amigos que me escuchan. Y si hay alguien de la corte que escuche, eso es una amenaza increíble. Esta corte se encontrará con una trampa de su propia creación, de lo que están haciendo ahora, y que traerá completamente un gran daño a esta nación y a nuestras familias estadounidenses. La segunda corte a la cual van a tener que enfrentarse esta corte de los Estados Unidos, ¿sabes cuál es? Es la corte del Tribunal del Juicio Divino. La Biblia dice que allá arriba también hay una corte suprema. Allá arriba hay un tribunal. Y durante siglos
las ceremonias matrimoniales en el mundo entero, la advertencia siempre ha sido cuando casamos a las personas: lo que Dios une, que no lo separe, que no lo destruya la Corte Suprema, que no lo separe, que no lo destruya el hombre. Pero ¿sabes una cosa? Eso es exactamente lo que ha hecho la Corte Suprema de aquí, de los Estados Unidos. Pero son dos cortes a las que tiene que enfrentarse. Por último, para terminar, ¿cómo puedo ayudar a los Estados Unidos? Escríbalo: obedeciendo a la palabra de Dios. Así podemos ayudar a esta nación. No la critique a la nación. No hable mal de la nación, solo ore en primer lugar. ¿Qué puede hacer ante estos momentos oscuros en que estamos viviendo? Ore por esta nación. La Biblia dice: se complace Jehová en tantos holocaustos y víctimas. No, dice Dios, yo me complazco en que obedezcan mi palabra, dice Dios. La Corte Suprema ha violado la palabra de Dios, pero nosotros los cristianos tenemos que obedecer fielmente. ¿Sabes una cosa? Si tú te apartas de Cristo, si no quieres saber nada de Cristo, si vienes a la iglesia por obligación, te estás perdiendo uno de los mejores momentos. Y ¿sabes una cosa? Estás tan cerrado completamente, eres de mente estrecha completamente para no darte cuenta que tú necesitas de Dios, que la nación necesita volverse a Dios. Es increíble. En segundo lugar, ¿cómo puedo ayudar a esta nación? Orando por sus gobernantes, orando. Unamos nuestra fe, unamos nuestro tiempo, nuestra disposición. Tenemos que clamar a Dios por los habitantes de los Estados Unidos, por nuestros hijos. ¿Qué pasará de aquí en 10 años, en 15 años con todo lo que estamos viviendo? Sabemos que hay una parte del gobierno de los Estados Unidos que está abusando del poder político. Y sabes una cosa, para ir en contra de las leyes que están establecidas aquí en la palabra de Dios, están abusando de su poder. Pero tenemos un Dios justo, un Dios grande que puede salir al encuentro. En tercer lugar, ¿cómo puedo ayudar a los Estados Unidos? Sirviendo a la nación como voluntario. Eso es importante. Las personas que sirven como voluntario son las personas más felices. Escuchen, cristianos del mundo entero, necesitan ser voluntarios de sus iglesias. Poco voluntariado existe en las iglesias, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Muchos simplemente vienen y se congregan, pero no están sirviendo como voluntarios en las iglesias. No están involucrados en los programas, en los eventos. No se involucran en la salida a los parques. No sirven allá. ¿Saben una cosa? Ayudamos a esta nación sirviendo como voluntarios a Dios, especialmente en nuestras iglesias. Hay que hacer algo. No es simplemente venir a la iglesia. El cristiano, verdaderamente cristiano, no viene a la iglesia diciendo: voy a ver qué hacen por mí. El verdadero cristiano no hace eso. El verdadero cristiano viene a la iglesia diciéndose: ¿qué puedo hacer yo por otros? ¿Qué voy a hacer de bien yo por los demás? Viene a servir, viene con un corazón dispuesto. Viene con esa alegría, con ese amor y dice: Dios, aquí está mi vida, voy a servir a alguien, voy a hacer sonreír a alguien, voy a ayudar a alguien. Eso dice el buen cristiano. Y cuarto, para terminar, ¿cómo puedo ayudar a los Estados Unidos? Cumpliendo con mi misión de vida, compartiendo el evangelio. Si me dan el teclado. ¿Sabe cuál es el objetivo principal por el cual Dios le trajo aquí a los Estados Unidos? ¿Sabe cuál es el objetivo más grande y primordial que lo trajo a esta nación? Fue para que usted tenga una vida mejor. Eso. Pero la pregunta es, ¿qué significa una vida mejor? Dios lo trajo a esta nación para que usted tenga una vida mejor. Y eso decimos todos los que venimos acá. Yo vine aquí buscando una vida mejor. La pregunta es, ¿qué significa una vida mejor? ¿A qué se le llama eso de una vida mejor? ¿Sabe qué es una vida mejor? Compartir el evangelio de Cristo. Servir a Cristo. Esa es una vida mejor. Recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Eso es una vida mejor. Y Dios lo trajo a esta nación para que usted cumpla con esa misión de vida. La Biblia dice, a todos nosotros nos dice,
Vayan, hablen de Cristo, inviten a la iglesia, invítenlos al parque, de aquí vamos a salir al parque. Compartan el evangelio, llévenlos a sus casas, hágale un café y ahí comparta de su fe. Cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos de ustedes están aquí porque alguien los invitó, porque alguien nos trajo, alguien les dio una invitación. Yo estoy aquí porque alguien me invitó. Y es triste que esta nación se está hundiendo. Esta nación va de mal en peor. Y lo que nos espera no son cosas buenas aquí. Lo que estamos escuchando y la noticia más profunda de lo que estamos viendo es increíble, es triste. Hay muchas cosas que no se han revelado, que están a punto de suceder aquí en la nación. Créanmelo, no hay días mejores. Aquí en Estados Unidos no hay días mejores. La única esperanza que tenemos es Dios. Tenemos entonces la comisión de invitar a la gente a Cristo, de hablar de Cristo, de ganarlos para Cristo. Este mundo no tiene nada bueno, nada mejor. Este mundo apesta. El planeta Tierra es un basurero. Estados Unidos se está convirtiendo en un basurero. Pero tú y yo podemos hacer que eso se frene. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo podemos hablar de Cristo a la gente. Eso así se lo consigue. Tenemos que invitar a la gente. Tenemos que participar de los parques donde vamos, porque allí es donde vamos a hablar la palabra de Dios. Nos quedan solo 10 semanas contando con esta para ir a los parques. Allí vamos a predicar el evangelio. Vamos a disfrutar allí entre familia. No nos queda mucho tiempo. La vida es demasiado corta para darnos el lujo de no invitar a los familiares y amigos a la iglesia o al parque. La vida es demasiado corta para pecar. La vida es demasiado corta para rechazar a Cristo. Estamos viviendo en una de las épocas más oscuras de esta nación. Y sabían ustedes que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto a todas las demás naciones del mundo. Ahora falta que se comience a escuchar. Por todos los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica legalizaron el matrimonio homosexual, legalizaron el aborto, legalizaron la marihuana, legalizaron la eutanasia, legalizaron tantas cosas. Y luego vayamos a Europa a escuchar lo mismo, a Asia, a África, a Australia. Pero verán que en los próximos meses y años que vienen, a todos los que me escuchan, en los próximos meses y años que vienen, vamos a estar escuchando una de las peores noticias en todo el mundo. En todo el mundo. Porque Estados Unidos es un impacto y muchas de las naciones toman el ejemplo de esta nación. ¿Y qué ejemplo estamos dando en esta nación? Hay que buscar a Dios. Póngase de pie, por favor. Tenemos que volvernos a Dios. Cierren sus ojitos allí. Dios, nos arrepentimos porque no invitamos a la gente. Este mundo está cayendo en pedazos y estamos bien tranquilos. Y lo único que hacemos es esperar las noticias. Ayuda a los Estados Unidos y sus moradores, a los amigos que nos escuchan en el mundo entero, a los que están aquí en este lugar, en esta iglesia, y quieren abrir sus corazoncitos y quieren decirle: Dios, quiero arrepentirme, quiero recibirte, quiero ser un cristiano, quiero estar seguro en tus manos porque nada bueno viene. Quieren decirle, recibir a Jesús. Repitan conmigo estas palabras. Hazlo de corazón, ven a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús,
Abro mi corazón. Escuché tu palabra. Y sé que solo en ti hay salvación. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dígale, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en la corte suprema celestial, allá arriba. En tu nombre oro, Jesús. Amén.